¿Alguna vez te detuviste a observar lo que sucede dentro de tu mente cuando todo afuera se queda en silencio? ¿Has sentido ese murmullo constante, esa serie interminable de pensamientos que se encadenan uno detrás del otro como si tuvieran vida propia? No estás solo en esto. No es un defecto personal ni una señal de debilidad emocional. Es parte de la experiencia humana. Es la forma en que nuestra mente intenta protegernos, anticiparse, comprender lo incomprensible o sostener el control donde no lo hay. Y sin embargo, ese mismo mecanismo que en otro momento pudo haber sido una defensa útil, hoy nos fatiga, nos abruma, nos desconecta de lo que somos en esencia. Vivimos tiempos donde la velocidad se ha convertido en norma, donde las exigencias externas se cuelan por cada grieta del día y donde las internas parecen no darnos tregua. Pensamos en lo que pasó y no hicimos, en lo que podría pasar y quizás no soportemos, nos reprochamos, nos exigimos, nos comparamos. Es un diálogo interno que se activa casi sin darnos cuenta y que muchas veces no elegimos. ¿Cómo se calma una mente que aprendió a estar siempre en alerta? ¿Cómo se encuentra serenidad cuando la costumbre ha sido correr? No hay una única respuesta ni una solución mágica, pero sí hay caminos que requieren presencia, honestidad, responsabilidad emocional, no para cambiar lo que sentimos, sino para comprender desde dónde lo sentimos. Porque lo que no se nombra nos domina, pero lo que se observa con amor comienza a transformarse. Calmar la mente no significa vaciarla de pensamientos, sino dejar de estar atrapado por ellos. Significa volver al cuerpo, a la hora, a esa parte de ti que no grita pero sabe, a esa sabiduría que ha estado contigo incluso en tus momentos más oscuros, aunque no siempre la hayas escuchado. Hoy quiero compartir contigo 8 formas de volver a ese lugar interno donde el ruido se disuelve y nace la claridad. No son estrategias externas, no son recetas ni promesas de paz instantánea. Son prácticas, actitudes, decisiones internas que poco a poco reordenan el paisaje mental. Tal vez algunas de ellas ya vivan en ti y solo necesiten ser recordadas. Tal vez otras despierten cierta resistencia. Está bien. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de empezar, de quedarte contigo mismo un poco más, de respirar, mirar hacia adentro y con el tiempo habitarte de otra manera. Hay momentos en los que nos sorprendemos a nosotros mismos repitiendo mentalmente una escena que ya sucedió. Analizamos lo que deberíamos haber dicho, lo que el otro hizo mal, lo que habríamos querido que fuera distinto, y al mismo tiempo intentamos controlar lo que aún no ha pasado, lo que podría salir mal, lo que podría doler, lo que podríamos perder. En ambos casos, ya sea en la repetición del pasado o en la anticipación del futuro, lo que estamos haciendo, en esencia, es resistir lo que es. No queremos que sea así, queremos algo distinto. Pero no podemos modificar un hecho ya ocurrido ni predecir con certeza lo que vendrá. La mente, sin embargo, no se detiene ahí. Se engancha, se irrita, se frustra y el cuerpo, como un espejo leal, empieza a tensarse también. Aceptar la realidad tal como es no significa que estemos de acuerdo con lo que pasó ni que nos guste. No se trata de rendirse ni de resignarse, sino de reconocer los límites reales de nuestro control. Lo que ya ocurrió, ocurrió. Lo que está fuera de nuestras manos, está fuera. Pero lo que hacemos con eso, cómo lo interpretamos, qué sentido le damos, desde dónde elegimos responder eso, sí está en nuestras manos. Y ese pequeño margen de acción, cuando se ejerce con conciencia, tiene un poder inmenso. Nos libera de la pelea inútil con lo inevitable. Nos devuelve energía que antes estaba atrapada en la fantasía de que si pensábamos lo suficiente, algo cambiaría. Aceptar es un movimiento interno profundo, no es pasivo, es activo. Requiere coraje. Coraje para ver lo que es sin anestesia
y decir esto es lo que hay ahora. Desde ahí, desde esa honestidad emocional, se abre otra posibilidad. Ya no estamos reaccionando desde la negación, sino eligiendo desde la verdad. Y cuando eso sucede, algo se acomoda por dentro. No porque todo esté bien, sino porque dejamos de luchar con lo que no podemos cambiar. Quizás podrías preguntarte ahora, ¿qué estás resistiendo con más fuerza en tu vida? ¿Qué situación sigues intentando cambiar con tu pensamiento, aún sabiendo que escapa a tu control? Y si por un momento soltaras esa resistencia, aunque sea solo por hoy, ¿cómo se sentiría tu cuerpo? A veces la calma no llega por tener respuestas nuevas, sino por dejar de hacer preguntas que no tienen solución. A veces el primer acto de paz es rendirse a la realidad, no como derrota, sino como puerta de entrada a algo más verdadero. Hay una pregunta que suelo hacer en sesiones cuando la persona se siente abrumada. ¿Dónde estás ahora? No me refiero al lugar físico, sino al lugar interno donde su mente está habitando. Y muchas veces la respuesta es una mezcla de ayer y mañana. Está atrapada en lo que no hizo, en lo que debería haber dicho, en lo que teme que pase. Es como si su cuerpo estuviera en la silla, pero su mente estuviera recorriendo escenarios que ya no existen o que aún no llegaron. Y eso, aunque parece normal, tiene un costo inmenso. Ansiedad, desconexión, fatiga, insatisfacción. La mente humana tiene una capacidad increíble para viajar. Nos anticipamos, reconstruimos, proyectamos, pero esa misma capacidad, cuando no está entrenada, nos arrastra fuera del único lugar donde realmente podemos actuar, sentir, vivir, el presente, el ahora. Este instante que ya está sucediendo mientras le pones nombre. Estar presente no es solo una frase bonita ni una técnica de meditación. Es una decisión consciente de volver al cuerpo, de volver a la respiración, de volver a ti. Es elegir una y otra vez, no dejarte llevar por la corriente del pensamiento automático. Y claro, no es fácil, especialmente si has pasado años creyendo que pensar más era la forma de tener el control. El desafío está en soltar esa idea y descubrir que hay una inteligencia profunda en la pausa, en el silencio, en la respiración que se siente sin interpretarse. A veces basta con detenerte unos segundos, cerrar los ojos y observar cómo el aire entra y sale. Es tan simple que la mente no lo valora, pero el cuerpo sí, porque el cuerpo sabe cuándo estás con él y cuándo lo has abandonado por dentro. Estar presente no borra los problemas, pero te sitúa en un lugar interno desde donde puedes mirarlos con más claridad. Es el antídoto natural para la angustia anticipatoria. Cuando la mente se estabiliza en el ahora, ya no está peleando con lo que fue ni temiendo lo que vendrá. Solo está, y ese estar no es poca cosa. Es volver a tu eje, a tu centro, a ese lugar que no necesita explicación. Tal vez puedas hacerte ahora una pregunta. ¿Cuánto de tu día lo pasas realmente presente? ¿Cuántas veces comes, hablas o caminas con el cuerpo en un lugar y la mente en otro? Y si eligieras solo por unos minutos detenerte, sentir tu respiración y reconocer que estás aquí, ¿qué cambiaría en tu experiencia? A veces, estar presente no resuelve todo, pero te permite recordar que ya no estás huyendo de ti. Hay una forma de dolor que no siempre reconocemos a tiempo, ese nudo en el pecho que aparece cuando algo o alguien no responde como esperábamos. No es necesariamente una pérdida ni una traición explícita. A veces es solo el vacío que queda cuando la realidad no coincide con nuestras proyecciones. Y en ese vacío muchas veces lo que sentimos no es tristeza pura, sino dependencia, un tipo de vínculo silencioso con aquello que definíamos como necesario para estar bien. Puede ser una relación, una rutina, una imagen de nosotros mismos, un resultado
y cuando eso falta, se desestabiliza todo. El desapego no es dejar de sentir, no es cortar vínculos ni desconectarse del mundo. Es, en esencia, aprender a habitar el amor, la conexión, las experiencias sin atarnos a su permanencia. Es poder disfrutar profundamente sin convertir ese disfrute en una necesidad vital. Es valorar, pero sin poseer, amar sin aferrarse, y eso no se aprende de un día para el otro. Porque el apego emocional viene muchas veces de lugares antiguos, inseguridad, miedo a la soledad, necesidad de validación. Son patrones que hemos construido para protegernos, pero con el tiempo terminan limitando nuestra libertad interior. La verdadera libertad emocional aparece cuando comprendemos que nada externo puede garantizar nuestra estabilidad interna, que podemos estar bien con algo o alguien, pero que nuestra paz no depende exclusivamente de eso. Es un aprendizaje profundo que requiere coraje. El coraje de soltar sin resentimiento, de perder sin desmoronarse, de amar sin exigir permanencia. Y sobre todo, de volver a uno mismo como lugar seguro, una y otra vez. Quizás hoy puedas mirar con honestidad tus vínculos, tus hábitos, tus expectativas, preguntarte, ¿en qué estoy depositando mi tranquilidad? ¿Qué parte de mí cree que necesita algo específico para estar en paz? Y si eso no estuviera mañana, ¿qué quedaría en mí? No se trata de negar lo importante, sino de liberar el peso que le damos. Porque si tu bienestar depende de que todo esté como tú esperas, estarás siempre en una cuerda floja. Pero si logras descansar en ti, aun cuando lo de afuera cambia, entonces habrás encontrado un tipo de estabilidad que no se rompe con el viento. Desapegar no es renunciar al amor, es honrarlo sin miedo. No es frialdad, es madurez. Es mirar la vida sabiendo que todo cambia y aún así elegir entregarse. Y desde ahí vivir con más presencia, con menos temor, con una libertad que no necesita garantías para sentirse en paz. Hay algo profundamente humano en querer avanzar, mejorar, crecer, pero muchas veces ese impulso se vuelve una presión silenciosa, una exigencia interna de hacerlo todo bien, de no fallar, de no repetir errores. Y en medio de esa presión perdemos de vista algo esencial. No se puede evolucionar sin detenerse. No se puede cambiar sin antes observar. Y es ahí donde entra la práctica de la reflexión diaria, no como un acto mecánico o autoimpuesto, sino como un gesto íntimo de cuidado con uno mismo, un momento para mirarte sin disfraces, con la luz suave de la honestidad, sin juicio, solo con presencia. Al final del día, cuando todo se ha quietado, cuando las voces externas bajan el volumen, tienes una oportunidad preciosa, volver sobre tu jornada como quien repasa con ternura las páginas de un libro que tú mismo estás escribiendo. No se trata de buscar errores ni de aplaudir aciertos. Se trata de comprenderte, de ver cómo reaccionaste, qué te emocionó, qué te dolió, qué repetiste sin darte cuenta, porque muchas veces no es lo que sucede afuera lo que nos lastima, sino la forma automática con la que respondemos día tras día sin darnos cuenta. Este pequeño acto, sentarte en silencio unos minutos y preguntarte con verdadera curiosidad, ¿qué sentí hoy? ¿Qué parte de mí estuvo más presente? ¿Dónde actué desde el miedo y dónde desde el amor? Puede parecer sencillo, pero tiene un efecto poderoso. Es como limpiar una habitación al final del día. No cambia lo que pasó, pero te permite ordenarlo por dentro. Y con el tiempo eso genera claridad. Ya no reaccionas igual, ya no te repites tanto, te conoces, te reconoces y desde ahí puedes elegir distinto. También es importante saber que este ejercicio no es para castigarte ni para convertirte en un proyecto de perfección emocional. No hay nada que demostrarle a nadie. No se trata de hacerlo
todos los días religiosamente, ni de seguir un método estricto. Es un espacio para ti, un lugar donde puedes descansar de las máscaras y simplemente verte, ver lo que estás sosteniendo, lo que estás negando, lo que ya estás listo para soltar. Pregúntate hoy, antes de dormir, ¿qué me gustaría entender mejor de mí mismo? ¿Dónde reaccioné de forma automática y por qué? ¿Qué aprendí hoy que no había notado antes? Y si no tienes todas las respuestas, está bien. A veces la simple decisión de mirar hacia adentro ya es un acto transformador, porque en el fondo no necesitas cambiarte por completo. Solo necesitas estar presente contigo lo suficiente como para no volver a abandonarte. Hay pensamientos que llegan sin que los invites. Aparecen de pronto sin aviso con la fuerza de una certeza que nadie cuestionó. No soy suficiente, siempre fallo, esto nunca va a cambiar. Y lo más doloroso no es que esos pensamientos existan, sino que muchas veces los creemos sin dudar, los asumimos como verdad. Nos fundimos con ellos, como si fueran parte de nuestra identidad y no simplemente ideas pasajeras. Pero lo cierto es que no eres lo que piensas, no eres tus miedos, ni tus creencias limitantes, ni ese diálogo interno repetitivo que heredaste o construiste en momentos de dolor. Observar los pensamientos es un acto de madurez emocional. No se trata de reprimirlos ni de fingir que no existen. Se trata de tomar distancia interna, de verlos pasar como quien observa el tránsito desde la acera. Algunos van rápido, otros se detienen más de la cuenta, pero ninguno te define. Y en ese gesto, en ese espacio que creas entre tú y lo que piensas, aparece algo nuevo. El poder de elegir. De elegir qué pensamiento alimentar, cuál dejar ir, cuál transformar. Quizás puedas comenzar con una simple pregunta cada vez que un pensamiento doloroso aparezca. ¿Esto me está ayudando o me está lastimando? No necesitas responder de inmediato. Solo observa. Siente cómo reacciona tu cuerpo, qué emociones despierta, qué parte de ti se activa. Y si percibes que ese pensamiento no te está llevando a ningún lugar sano, entonces puedes elegir otra narrativa, no desde el positivismo forzado, sino desde la posibilidad real de reinterpretar lo que estás viviendo. Cambiar la narrativa no significa mentirte, significa hablarte desde un lugar más compasivo, más justo, más consciente. En vez de pensar nunca lo logro, podrías decir todavía estoy aprendiendo. En vez de soy un desastre, tal vez hoy fue un día difícil, pero eso no me define. Son cambios sutiles, sí. Pero cuando se repiten con coherencia, empiezan a crear una atmósfera interna más liviana, más habitable. La mente puede ser una aliada o una prisión. Y esa diferencia no está en lo que piensas, sino en cómo te relacionas con lo que piensas. Puedes creer cada idea que aparece o puedes convertirte en el filtro que elige con qué quedarse. Esa es una forma de libertad que nadie puede darte ni quitarte. Solo tú puedes construirla, un pensamiento a la vez. Vivimos en una época donde parar parece un lujo, donde la productividad se ha vuelto un ideal silencioso que condiciona nuestros días, nuestras decisiones, incluso nuestra forma de valorarnos. Hacemos listas, corremos de una cosa a otra, respondemos mensajes mientras comemos, pensamos en lo que falta mientras intentamos dormir. Y en ese ritmo impuesto la mente no encuentra tregua, se agota, se satura, se vuelve confusa. Pero hemos normalizado tanto esa velocidad que cuando el cuerpo pide una pausa, lo interpretamos como debilidad, como si detenernos fuera perder el tiempo, como si no hacer nada fuera sinónimo de no valer. Pero hay una verdad que a veces olvidamos. La mente necesita espacio. Así como el cuerpo necesita descanso físico, la mente necesita silencio, pausa, respiración. No se trata de meditar 1 hora al día ni de retirarte del mundo. Basta con detenerte unos minutos, varias veces al día, y darte cuenta de que estás aquí, respirando,
viviendo, sintiendo. La pausa no es una pérdida de tiempo, es una forma de higiene emocional. Es como abrir una ventana para que entre aire fresco en una habitación que lleva demasiado tiempo cerrada. A veces ese momento de silencio es lo único que necesitas para no reaccionar de forma impulsiva, para no decir algo que después lamentes, para no cargar con una tensión que no es tuya. La pausa no borra los problemas, pero te coloca en un lugar interno distinto desde donde puedes responder con más conciencia. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, tiene un impacto profundo, porque cuando la mente corre sin descanso, las decisiones se vuelven automáticas. Pero cuando hay espacio, aparece la posibilidad de elegir. Tal vez puedas comenzar de forma sencilla. Cada vez que te sientas saturado, frena, cierra los ojos, respira profundo 3 veces. Pregúntate cómo estoy en este momento. No necesitas cambiar nada, solo observar, nombrar lo que sientes, permitir que tu cuerpo se exprese. Ese pequeño gesto, repetido varias veces al día, puede transformarse en una práctica que sostiene tu equilibrio interno, como una especie de ancla que te recuerda que no todo debe resolverse ahora, que no todo requiere una respuesta inmediata, que a veces lo más sabio es simplemente detenerse. Y quizás puedas hacerte esta pregunta con honestidad: ¿qué tanto espacio le estás dando a tu mente para respirar? Y si dejaras de asociar pausa con pérdida y comenzaras a verla como un acto de presencia, de cuidado, de dignidad interna, a veces parar no es rendirse. Es recordarte que no eres una máquina, que estás vivo y que eso por sí solo ya merece respeto. Hay un hábito mental que se instala casi sin darnos cuenta: enfocarnos en lo que falta, lo que no conseguimos, lo que no salió como esperábamos, lo que todavía no llegó. Y aunque a veces ese deseo de mejora nos moviliza, también puede convertirse en una fuente constante de frustración. Es como si el presente nunca fuera suficiente, como si siempre hubiera algo más por alcanzar antes de poder descansar, antes de poder sentirnos en paz. Y eso crea una mente inquieta, hambrienta, siempre comparando, siempre buscando algo afuera para llenar lo que adentro no sabe cómo habitar. La gratitud, cuando es auténtica, no niega el dolor ni ignora las carencias. No es una postura forzada ni un optimismo ingenuo. Es una práctica de lucidez, una forma de mirar lo que sí está, lo que sí funciona, lo que sí tenemos, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto. Es elegir detenerse y reconocer que aún en medio de lo difícil hay algo que merece ser valorado. Y cuando ese gesto se vuelve cotidiano, algo cambia profundamente en nuestra percepción. Ya no vivimos desde la escasez, sino desde la presencia. No desde lo que falta, sino desde lo que hay. Puedes empezar por lo mínimo: ese café caliente por la mañana, una conversación honesta, un cuerpo que te sostiene, el aire que entra sin que lo controles. No se trata de enumerar cosas grandiosas, sino de entrenar tu mirada para captar lo invisible, lo que suele pasar desapercibido. Porque cuando lo cotidiano se vuelve significativo, la vida se vuelve más habitable. Y no porque todo sea perfecto, sino porque tú has aprendido a ver con otros ojos. También es importante saber que la gratitud no siempre aparece sola. Hay días en los que cuesta encontrar algo para agradecer. Días donde todo parece gris, donde el cansancio emocional empaña cualquier intento de ver belleza. Y es justo ahí donde más sentido tiene la práctica. No como obligación, sino como una semilla que eliges plantar incluso cuando no ves el fruto. Porque agradecer no es solo sentir alegría, es crear un espacio donde la paz pueda crecer. Tal vez podrías intentar hoy mismo, antes de dormir, pensar en 3 cosas que hoy merecen tu gratitud. No importa si son simples, no importa si son pequeñas, lo que importa es que las sientas.
Y si te cuesta al principio, está bien. Solo con hacer el esfuerzo de mirar distinto, ya estás entrenando tu mente para otro tipo de presencia. Pregúntate ahora, ¿qué estás dejando de ver por estar tan enfocado en lo que falta? ¿Qué momentos valiosos estás pasando por alto simplemente porque no los consideras importantes? A veces la plenitud no llega con algo nuevo, llega cuando finalmente ves lo que siempre estuvo ahí. Hay una carga silenciosa que muchos arrastran sin saber cuánto pesa. No se ve, no se nombra, pero se siente. Está en los hombros tensos, en el pecho cerrado, en esa sensación de estar siempre a medio camino de la calma. Se trata del pasado no resuelto, de las culpas no procesadas, de los errores que aún nos reprochamos o de las heridas que seguimos tocando con la misma mano que las recibió. Y aunque sabemos en lo más profundo que no podemos cambiar lo que fue, hay una parte de nosotros que insiste en mantenerlo vivo, como si soltarlo fuera traicionar lo vivido. Como si perdonar sobre todo a uno mismo fuera olvidar, pero no es así. Soltar el pasado no significa negar lo que ocurrió, no significa minimizar lo que dolió ni justificar lo que estuvo mal. Significa comprender que cargar eternamente con lo que ya no se puede modificar solo prolonga el sufrimiento. Es como sostener una piedra en la mano durante años esperando que un día duela menos sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes seguimos apretando. El dolor que no se libera se convierte en una prisión interna. Y esa prisión se alimenta del relato que repetimos una y otra vez, lo que me hicieron, lo que no hice, lo que perdí, lo que no fui. Hay una ternura radical en mirar hacia atrás con compasión, sin romantizar, pero también sin condenar. En decir, eso pasó, me marcó, aprendí y ahora elijo avanzar. No se trata de cortar con violencia, sino de aflojar el vínculo emocional con aquello que ya cumplió su ciclo. A veces incluso es necesario despedirse de versiones antiguas de uno mismo, la que no sabía, la que actuó desde el miedo, la que se equivocó sin intención, porque nadie atraviesa la vida ileso. Todos tenemos rincones internos donde algo quedó sin cerrar, pero vivir ahí eternamente no es lealtad al pasado, es abandono del presente. Quizás podrías imaginar ahora esa escena o esa emoción que aún te pesa. Visualízala como un objeto que has estado cargando por mucho tiempo. Pregúntate con honestidad, ¿qué me impide dejarlo ir? ¿Qué parte de mí se siente definida por ese dolor? Y si por un momento, solo por hoy, soltaras esa imagen, ese recuerdo, esa voz interna, ¿qué espacio nuevo se abriría en ti? Perdonar no es justificar. Es elegir no vivir desde esa herida. Es darte el permiso de construir algo distinto sin que lo anterior te dicte el sentido de todo lo que viene. Y a veces ese permiso no necesita palabras. Solo necesita que decidas no mirar más atrás con la misma dureza. Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de tu camino, porque lo que vimos hasta aquí no son respuestas definitivas ni pasos que debas seguir a la perfección. Son invitaciones, formas de mirar y de estar contigo mismo con más presencia, con más amabilidad, con más verdad. A lo largo de estos minutos hablamos de aceptar lo que es sin pelear con la realidad, de regresar al presente como refugio frente al caos mental, de soltar lo que duele sin olvidarlo, de agradecer lo que hay aunque no sea lo ideal, de detenerse, observar, sentir, respirar. Hablamos de la posibilidad real de habitar una mente más silenciosa sin negar el ruido que nos habita. Pero ahora me gustaría preguntarte cuál de estas prácticas resonó más contigo, cuál te incomodó, con cuál sentiste que algo dentro se abría, aunque sea levemente. No necesitas tener una respuesta clara ahora. A veces las palabras siembran en silencio y solo más tarde entendemos
donde echaron raíz. Tal vez en una conversación inesperada, en un momento de angustia, en una pausa espontánea. Y es ahí donde comienza el trabajo real, cuando llevas todo esto a tu cotidiano, no como una obligación, sino como una forma de cuidar lo que estás construyendo dentro. Porque la serenidad no es un estado permanente ni un destino final, es una práctica. Una elección que se renueva cada día, cada hora, cada vez que decides no reaccionar igual que antes. No esperes que sea perfecta. Habrá días en los que te olvides, en los que la mente vuelva a gritar, en los que sientas que no avanzas. Y está bien. La calma no se mide en cuán estable te sientes, sino en cuán capaz eres de volver a ti cada vez que te pierdes. Ese volver es todo, es la práctica, es la raíz, es el verdadero cambio. No hay apuro, no hay meta que alcanzar, solo este momento, este cuerpo que respira, esta conciencia que observa, este corazón que incluso con miedo quiere estar en paz. Y si hoy has elegido quedarte hasta aquí acompañándote en este proceso, eso ya es un gesto inmenso de responsabilidad emocional, porque no viniste aquí a distraerte, viniste a mirarte. Y eso, aunque a veces duela, es profundamente transformador. Entonces, tal vez puedas cerrar los ojos un instante y preguntarte en silencio, ¿qué necesito hoy para habitarme con más calma? ¿Qué puedo ofrecerme, aunque sea pequeño, para descansar de la exigencia, del ruido, de la prisa? A veces la respuesta no viene en forma de idea, sino de sensación. A veces basta con estar, con respirar, con dejar que el silencio te hable. Y cuando eso suceda, cuando logres escuchar más allá del ruido, descubrirás algo que quizás siempre estuvo ahí, que la paz que buscas no está en lo que falta, está en cómo decides encontrarte contigo.